Vamos con Entrena con Serrano, nuestra universidad para runners y para deportistas, gracias a Cárnicas Serrano. Hoy hablamos de nutrición y para eso hemos invitado aquí al plató de Crono a un médico especializado en nutrición deportiva, Diego García. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a hablar de aspectos relacionados con la nutrición. Hoy, por ejemplo, me gustaría hablar de lo primero que nos viene a la memoria cuando pensamos en la nutrición, el peso. Y no sé yo la importancia que pueda tener o no el peso dentro de la buena y la correcta alimentación, porque el peso como tal, ¿qué importancia tiene? El peso tiene mucha importancia, pero más que el peso, la composición corporal. ¿Qué es la composición corporal? Muy sencillo, dividimos los componentes del cuerpo en cuatro. Lo que sería el peso óseo, el peso residual, el peso muscular y el peso graso. Estos cuatro componentes son los que nos van a dar el peso. Entonces, hablar del peso en general, nos estamos quedando con un matiz muy generalizado que nos puede hacer confundir. Una persona puede pesar mucho, pero porque tiene un gran desarrollo muscular y puede tener muy poca grasa. Nos encontramos con casos que yo denomino la falsa delgadez. Suelen ser chicas que tienen un peso muy bajo, a pesar de que a lo mejor les sobraría algo de grasa. No mucha, pero algo de grasa, pero les falta masa muscular. Entonces, pueden ser personas con un peso bajo, pero con falta de desarrollo muscular. Entonces, es muy importante cuando hablamos del peso, matizar y hablar de composición corporal. Esto es relativamente fácil de controlar. Los médicos y los nutricionistas, los que nos dedicamos a trabajar sobre todo con los atletas, podemos determinar la composición corporal, es decir, porcentaje de grasa, porcentaje muscular, a través de esos cuatro componentes. Entonces, utilizamos unas herramientas, cinta métrica, báscula, plicómetro, que nos permite determinar pliegues grasos, perímetros, diámetros, y con eso y unas fórmulas calcular esa composición corporal. Por tanto, tenemos que dar un pasito más para saber que estamos en la buena línea más allá de la báscula, es decir, tenemos que analizar los otros valores. Es muy importante porque te encuentras, como decía antes, el típico caso de chicas, sobre todo pues chicas que están corriendo, que a lo mejor pues aparentemente pues están muy delgadas, pero realmente lo que les pasa es que necesitan masa muscular. Su peso puede ser excelente, incluso a veces puedes pensar que es bajo, pero necesitan ganar masa muscular. Eso lo podemos saber si analizamos esa composición corporal. Nos podemos encontrar con casos contrarios, es decir, cuando, sobre todo en atletas de velocidad o en deportes de fuerza, nos encontramos con pesos grandes, pero con porcentajes de grasa bajos, porque hay un gran desarrollo muscular. Entonces, deberíamos hablar más de porcentaje de grasa, por ejemplo, y sería un aspecto mucho más, y un matiz mucho más preciso para poder determinar el atleta, el corredor, el aficionado, cómo se encuentra. El peso no basta, es un dato más, es importante, pero hay otros datos que nos van a completar, digamos, esa fórmula que es esa composición corporal, en donde el porcentaje de grasa es fundamental. Esa composición corporal sí que tiene unos efectos claros con respecto a nuestro rendimiento, es decir, si está desequilibrada, pues claro, va a perjudicarnos. Totalmente. Un exceso de grasa es un lastre. Entonces, hemos de conocer que dentro de ese peso, a lo mejor una persona puede tener una estructura corporal fuerte, puede tener más o menos exceso de peso, pero porque tenga más o menos cantidad de grasa. Es muy importante también tener en cuenta cuando ese porcentaje de grasa es bajo. O sea, que también se puede pecar por defecto en este caso. No, el porcentaje de grasa bajo es siempre lo mejor que podemos tener. Un porcentaje bajo de grasa, pero lo que te iba a decir es cuando además es bajo ese porcentaje muscular. Ese es digamos, un factor muy importante a tener en cuenta. Entonces, conseguir equilibrar y dar eso mejora el rendimiento enormemente. Actualmente que ya conseguimos que los atletas de velocidad, de resistencia vayan al gimnasio y empiecen a trabajar un poco a nivel muscular,
conseguir que aumenten un poquito de masa muscular, les viene genial. Y ya lo estamos viendo ya corredores y sobre todo corredoras de medias, de maratón, que ya se les ve algo de masa muscular, porque llevamos unos años ya que hemos conseguido que empiecen y eso funciona mucho mejor. Es decir, conseguir a lo mejor en estos atletas 1 o 2 kilos más de masa muscular es una mayor eficiencia muscular, una mayor eficiencia y un mayor rendimiento. Como médico especialista en nutrición deportiva, ¿cómo aconseja que deberían de ser los controles relacionados con el peso y en este caso pues hombre, estamos hablando? Quiero decir, ¿cuántas veces a la semana nos tenemos que pesar? No, sí. A ver, es decir, se nota, es decir, notas si vas a estar fino o no, que es como se define de una manera vulgar cuando estás con más o menos cantidad de grasa, estoy más fino o menos fino. Cuando una persona es capaz de distinguir sus relieves musculares, el peso puede servirle para regular un poco ese porcentaje y sobre todo se nota en el volumen. El volumen es algo que hay pacientes que a lo mejor empiezas a controlarlos, el peso no varía mucho, pero se notan que cada vez la ropa va más holgada, van perdiendo volumen. Entonces eso es una señal de que están perdiendo grasa y probablemente están ganando masa muscular. Nosotros luego nos encargamos de todo eso, medirlo y tenerlo perfectamente establecido. Para el aficionado que se controla, pues esa sensación de pérdida de volumen, he bajado una talla, aunque el peso no haya variado mucho, a veces se sorprende. Eso es muy Pero hay que importante. analizar también en este caso la composición corporal, que Por al supuesto. menos cada cuánto tiempo deberíamos de revisarla. A ver, depende. Yo veo la gente, pues hasta que llego a tener el control más preciso y ya están más o menos por una vez al mes es suficiente, incluso cada 2 meses o 3 meses, depende un poco, a veces va coincidiendo con principio de temporada, Fases final de de la temporada, temporada, las la fases, intensidad del entrenamiento. una lesión que va a inmovilizar durante un tiempo. Eso es importante controlar, depende un poco, entre 1, 2, 3 meses es suficiente. Pues Diego García, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito aquí en Entrena con Serrano, en el programa Crono. Te Gracias a esperamos vosotros. en próximas semanas y seguimos hablando de Muy bien. nutrición deportiva. Seguiremos. Nosotros